Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un par de libros de maestro y discípulo que generaron en mí grandes reflexiones. Estos autores han sido ponderados, especialmente en el estudio de la historia. Sin embargo, con mi ánimo discursivo y con las críticas con que acostumbro a abordar mis lecturas, aquí les voy a presentar algunos de mis pensamientos sobre estos pensadores. Se trata de Los héroes de Thomas Carlyle y Hombres representativos de Ralph Waldo Emerson. Acompáñenme a conocer estas obras y las reflexiones que me generaron. Thomas Carlyle es uno de los grandes hombres del estudio de la historia. Constantemente es referenciado y de hecho sus palabras tienen gran resonancia. Tanto así que el gran escritor Jorge Luis Borges habla de él con gran admiración. En esta obra, Los héroes, nos va a presentar sus reflexiones sobre la historia. Y es que de manera tajante nos dice: la historia del mundo, ya lo he dicho, ha sido la biografía de los grandes hombres. En esta obra se nos va a presentar una subdivisión de disertaciones. Afortunadamente emprendí esta lectura antes habiéndome sumergido en la obra de los sofistas. Y no puedo dejar de destacar que para mí estos pensadores son unos sofistas modernos. Entendiéndose sofistas no con el peyorativo calificativo que en la antigüedad se les dio como hombres mentirosos, sino más como grandes rhétores o gramáticos que emplearon la lengua para expresar sus ideas. En esta obra se nos presentan 6 disertaciones donde nos va a destacar al héroe como divinidad, al héroe profeta, al héroe poeta, al héroe sacerdote, al héroe literato y al héroe rey. Si bien destaca grandes personalidades, creo que esta obra en modo alguno tiene un sistema con el cual se puede abordar la historia, sino que más bien es eso, una disertación, un gran encomio que realiza, porque a pesar de destacar estas figuras, no lo hace de una forma objetiva, sino que constantemente los quiere exaltar a toda costa y perdonarles sus faltas. Y de hecho la primera crítica que yo expongo es que en la actualidad generamos tanto culto a las personalidades, a los héroes, que los tenemos en todas las actividades humanas, desde los deportes hasta los empresarios. Tal vez en esta época todavía no se había dado gran renombre a estas personalidades, pero en History Channel veo cómo constantemente se exaltan grandes hombres empresarios. Y en la actualidad agrandamos de tal manera a un virtuoso de los deportes como a Messi, que casi se constituye en un gran héroe. Y aquí, de forma sesgada, solamente se exaltan las actividades que el autor quiso destacar. Pero ni siquiera así hay un sistema. Porque a pesar de que destaca a los grandes hombres, veremos que los pone insertos en una época y los hace como los voceros, como esa caja de resonancia de la época. Todos los pensadores escandinavos, a contar desde el primero, contribuyeron al sistema escandinavo de pensamiento. A cada nueva elaboración y adición resulta ser la obra combinada de todos ellos. Y entonces, por un lado, nos pone a las personalidades individuales, pero también nos las representa como esa consecuencia de su entorno, de su cultura, de su comunidad. Por eso es que se vería allí como esa contradicción o esa paradoja, en que la historia es la construcción de estos hombres, pero estos hombres son producto de sus comunidades. En este otro pasaje también se respalda esta observación. La Divina Comedia está escrita por el Dante, pero en realidad pertenece a 10 siglos cristianos
y solo su acabamiento es obra del Dante. Siempre ocurre así. Este artífice, este forjador, con ese material suyo, con sus instrumentos, con esos métodos llenos de habilidad, cuán poco de lo que realiza es propiamente su obra. Todos los hombres de inventiva del pasado trabajan con él, como trabajan efectivamente con todos nosotros en todo lo que hacemos. Y este aspecto me parece que es de capital importancia, porque por un lado nos quiere destacar a los héroes, pero también nos dice que los héroes le deben mucho a toda la humanidad en general. Por eso es que no veo en su obra algo que sea propiamente un método. Parece más bien un discurso de exaltación a estas grandes personas, pero en modo alguno un sistema que nos permita contestar a preguntas metodológicas con las cuales podamos destacar o identificar grandes personalidades, su formación, por qué se dan, o qué rasgos particulares las hacen formarse como héroes. De hecho, me parece tan tendencioso que fácilmente cae en los resultados para exaltar personalidades, pero no nos dice cómo podemos identificarlos en un presente para saber que posteriormente se volverán héroes. Es muy fácil, y como nos lo decía Steve Jobs, unir los puntos hacia atrás, como lo hacen en la historia, es extremadamente fácil, mientras que proyectarlos hacia el futuro, con toda la incertidumbre que tiene, son apuestas que caen bajo el azar. Y como saben, a mí no me gusta que me engañen con mitos del éxito o con las formas que tiene la religión de decirnos que solamente ellos conocen la verdad y que si no la conocemos es culpa nuestra, porque no escuchamos atentamente. Aquí pareciera que nos dice algo similar cuando destaca los resultados, pero obviamente después de que se presentan, no de una manera que nos permita identificarlos con antelación. Dad tiempo a una cosa, si puede triunfar, es que era buena. Pero es que acaso todos aquellos grandes mártires que caen en el olvido porque abrieron el camino, pero no se vieron laureados con el éxito, ¿acaso esos esfuerzos son vanos? Yo no lo creo así. Acá en este otro pasaje, nuevamente, resalta bastantes cualidades, pero todas indeterminadas. No es un sistema, no nos permite conocer en la actualidad quiénes podrán constituirse en grandes héroes para la posteridad. Y casi que él, como el evaluador de quiénes son los héroes, pareciera ser el único que tiene la verdad. Y si nosotros no estamos de acuerdo con él, es nuestra culpa. Aquí nos dice claramente así: solo el que es sincero puede reconocer la sinceridad. No es solo un héroe lo que hace falta, sino también un mundo preparado para recibirle. No un mundo de ayudas de cámara. De otro modo, el héroe vendría a este mundo casi en vano. Y creo que mi crítica es bastante clara cuando nos muestra que las propiedades que tiene un héroe son la sinceridad. Pero es que ¿acaso los que no logran el éxito son insinceros? De hecho, que estemos rodeados de un mundo lleno de falacias, de mentirosos, de insinceros, puede ser esa condición con la cual resaltan y se destacan otras personalidades como las que él nos presenta. Lo cual me gusta más desde la aproximación de Hegel. Son la antítesis necesaria para la dialéctica, para una gran síntesis que resulte en el mejoramiento. De hecho, como aspecto de la historia, me gusta mucho más la obra de Arnold Toynbee, porque no nos presenta a los héroes, sino como estos líderes que logran generar respuestas a estímulos, a problemas particulares. Y por eso él destaca la historia no desde las personalidades, sino desde el movimiento de las culturas. Tanto así que él no habla ni siquiera de otros héroes tan importantes que se vienen destacando en la actualidad, como son los héroes de la ciencia, que acá tampoco los presenta el autor. Si les han gustado las reflexiones
que he compartido con ustedes, los animo a que se suscriban al canal, a que le den me gusta a este video y lo compartan con sus conocidos. Luego, cuando abordamos a su discípulo, Ralph Waldo Emerson, vemos que los hombres representativos son el equivalente a los héroes y su concepción es similar. Son estos hombres que representan a la comunidad, tratando de atenuar las fallas que presentaba su maestro. Incluso da un paso adelante en donde también hace críticas a estos grandes hombres. Pero si se puede decir, no son críticas tan sinceras, porque al final siempre resulta justificándolos y perdonándoles. En cuanto a estructura, la equivalencia es directa. Acá también tenemos 7 discursos, si tomamos el primero como esa expresión general, y luego nos va a hablar del filósofo, del místico, del escéptico, del poeta, del hombre del mundo y el escritor. Una equivalencia total con su maestro, salvo pequeñas diferencias. Aquí por lo menos nos presenta a un filósofo, cosa que no realizó Carlyle. Y de nuevo digo acá, se nos quedan por fuera todos los deportistas, empresarios y científicos. Sí quisiera destacar que él, como gran sofista, también justifica el estudio de estos grandes hombres de la siguiente manera. Si hablamos con frecuencia con un hombre de inteligencia vigorosa, adquirimos muy pronto el hábito de mirar las cosas a la misma luz que él y en todas las ocasiones adivinamos su pensamiento. Así nos anima a leer las obras y a extraer lo bueno que podamos encontrar en ellas. Y otro argumento más de peso para mostrar que son sofistas son sus expresiones grandilocuentes cuando nos habla, por ejemplo, de los italianos de Oriente, o estas palabras en mayúsculas para hacerlas todavía más potentes. Y sí, tienen expresiones bastante inspiradoras, pero no por eso debemos dejarnos engañar por ellas y constituirlas en un método científico de historiografía. Allí radica principalmente mis críticas. En este pasaje se observa que utiliza los mismos recursos que su maestro y que si no entendemos muy bien es nuestra culpa. Nos dice así: para su justa apreciación se requiere un genio casi igual al suyo. O sea, él es lo suficientemente inteligente para identificarlo. Si nosotros no lo habíamos identificado a este gran hombre representativo, es porque seguramente no tenemos el genio requerido. Y el discípulo de Carlyle también presenta la misma contradicción. Tal vez con el nombre de representativos logra atenuar esa equivocación y mostrar que los hombres representativos son representativos en la medida de su comunidad. Por tanto, no son héroes separados de la comunidad, sino solamente como esos puntos brillantes de ella. Y nos dice: la expresión de la idea de que el hombre existe para la cultura, no para lo que él pueda realizar, sino para lo que pueda realizarse en él. Como les digo, de esta manera logra atenuar un poco ese carácter especial y heroico de las individualidades para dejarlo como esa realización de la cultura, de lo colectivo. Si bien resulta interesante toda la información que nos presenta, así como los sofistas comparten anécdotas, datos curiosos y razonamientos profundos e interesantes, acá mismo estos autores hacen lo mismo. Logran mantener el interés con la información que presentan, con la perspectiva que quieren resaltar y con las exaltaciones a los personajes que realizan. Por ello los invito a que leamos estas obras con esa visión crítica, para que las disfrutemos, pero también logremos separar de ellas lo que es bueno y lo que es malo. Hay unas relaciones que quisiera destacar, y es porque permiten ofrecer argumentos sobre críticas que he presentado en otros videos. Por ejemplo, en contra de El infinito en un junco de Irene Vallejo, el autor nos dice así: han sido propiedad del teatro durante tanto tiempo y tantos genios nacientes los han ampliado o alterado,
insertando en ellos un monólogo o una escena entera o añadiendo una canción, que nadie puede reclamar el derecho de propiedad sobre esa obra de muchos escritores. Por fortuna, nadie desea hacerlo, ni esas obras las quiere nadie en su forma escrita. Hay muchos espectadores, pero pocos lectores. Están mejor donde están. Y con este argumento se respaldan muchas de las críticas que había mencionado a Irene Vallejo, que nos presentaba a héroes de la antigüedad como esos pioneros de la escritura, cuando en una época incluso más cercana a nosotros se nos presenta que la fama no siempre fue el objetivo de los escritores. O para resaltar las equivocaciones de este autor, como lo hemos visto en varios de los videos sobre la biografía de Napoleón, cometió errores. En cambio, él aquí lo perdona y los desconoce, pues nos dice: el talento natural estaba seguro de ser bien recibido en su corte. Hablándonos de Napoleón, cuando vemos que él era bastante envidioso y no permitía que grandes hombres se pusieran a su lado para que no lo opacaran. O esta crítica que nos presenta a los libros de autoayuda, pues hablándonos de Montaigne, nos dice que no solamente las aspiraciones son suficientes para la realización de los sueños. Nos dice así: las sirenas cantan, las atracciones son proporcionadas a los destinos. En cada casa, en el corazón de cada novia y de cada niño, en el alma del aspirante a santo se encuentra ese abismo entre la promesa más amplia de poder ideal y la ruin experiencia. No todo se da con desearlo. Los sueños se cumplen con esfuerzo, no con sueños. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente, los animo a que lean estas obras, que se dejen cautivar por estos sofistas que usan grandes expresiones, pero también que lo utilicen como un ejercicio para calibrar su ojo crítico, para detectar todas aquellas falsedades que pueden estar adornadas con palabras elocuentes, para que así apliquemos esa mirada crítica a nuestra actualidad y no nos dejemos engañar por tantos políticos que también son elocuentes. Espero que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y me acompañen en una próxima oportunidad. Gracias.